estará dando los de la semana. Bien, ¿estamos listos? Vengan de pie, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Comparta la escritura con quien está a la par suya esta tarde y que juntos podamos leer tal y como está en la escritura. Dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Pueden sentarse, por favor. El tema de esta predicación es: el costo de la obra misionera es el sufrimiento. Y usted dice: hermano Misael, ¿y por qué anda con su traje diferente hoy? Porque quiero dejar en su corazón siempre las misiones. Amén. Quiero que quede plasmado cada culto misionero que debemos de seguir haciendo la obra misionera a través de nuestros misioneros. La obra, el costo de la obra siempre ha sido el sufrimiento. El 15 de abril del 2016 publiqué en uno de los pensamientos la siguiente frase: misiones es igual a sufrimiento. Siempre ha sido así. La obra misionera ha tenido y ha sido una obra con un precio incalculable. El precio de las misiones ha sido inmenso. Y por eso hoy podemos saludar a todas nuestras familias misioneras en el campo, en los 4 continentes. Las Asambleas de Dios de El Salvador tiene una familia misionera. La vida de los misioneros es una vida de lucha espiritual, constante, y no una vida de calma ininterrumpida. Ese sufrimiento y esa lucha hablan de forma clara de la supremacía de Dios en sus vidas y del valor que la misión de Dios tiene para ellos. Todo llamado de Cristo conduce a la muerte. Todo llamado de Cristo conduce a la muerte. El evangelio de la prosperidad nunca te va a mencionar eso. Pero la Biblia sí declara que todo llamado de Cristo conduce a la muerte. El sufrimiento es el llamamiento que todo creyente recibe de parte de Jesús, pero en especial lo reciben aquellos que han sido llamados a llevar el evangelio a lugares donde éste no ha llegado, a lugares donde son hostiles al evangelio. Marcos capítulo 8, versículo 34 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tomar la cruz y unirse a Jesús significa unirse a Jesús en el camino al monte Calvario y estar dispuesto a sufrir y a morir con Él. ¿Te das cuenta que todo llamado a Cristo conduce a la muerte? Es como si dijéramos ahora en día: toma tu silla eléctrica y sígueme a la sala de ejecución. Y Cristo dice: toma tu cruz y sígueme. Esta nueva generación de creyentes necesita ser responsable con estas palabras. Nos hemos acostumbrado tanto a la idea de llevar la cruz que hemos perdido el verdadero significado del llamamiento de Jesús.
llama a todos los creyentes a renunciar. Dios te llama a ti a renunciar a muchas cosas. Esto me recuerda el gran pensamiento misionero de uno de los grandes misioneros para el África, David Livingstone. Él dijo lo siguiente: prefiero estar en el corazón de África haciendo la voluntad del Señor que en el trono de Inglaterra sin hacer la voluntad de Dios. Lucas capítulo 14, versículo 33, dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, diga fuerte lo que sigue, no puede ser mi discípulo. Así que todo el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Muchas familias misioneras salvadoreñas y de otras naciones han renunciado a todo. Porque hay que ir y hacer en obediencia lo que la Escritura dice. Por eso hay misioneros salvadoreños en África. Por eso es que hay misioneras salvadoreñas en Camboya. Por eso es que hay misioneros en Indonesia. Por eso es que tenemos familias misioneras en México. Pero hay que renunciar a todo. Mis queridos hermanos, un amigo le preguntó a Hudson, el primer misionero estadounidense que salía para las Birmanias. Y un amigo le preguntó a don Irarán Hudson, ¿fue la fe o el amor lo que lo hizo ir a Birmania? Y Hudson contestó, en aquella época tenía muy poco de lo uno y de lo otro. Me acuerdo que estaba desalentado, todo parecía oscuro. Nadie había salido de nuestro país al campo misionero. El camino no estaba claro, dijo Hudson, y francamente no sabía qué hacer. De repente, dijo él, me pareció llegar directamente a mi corazón desde el cielo como un relámpago la orden de Cristo: salid por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. En aquel momento, dijo Hudson, decidí seguir a Jesús a toda costa. En aquel momento, dijo Hudson, decidí seguir a Jesús a toda costa. ¿Qué tal si Dios llama a tus hijos a las misiones? Esa oración pocas mamás la hacen. Es una oración que pocos padres la hacen y es una oración que deberíamos hacer todos los seguidores de Cristo. ¿Estás dispuesto a dar a tus hijos para las naciones? Esa es la gran pregunta. ¿Estamos dispuestos a dar a nuestros hijos, a nuestras hijas y dejarlo todo por seguir a Cristo en una nación que no es la tuya? A tomar el camino de la obediencia con gozo, no pensando en lo que perderá en esta tierra. Seguir a Jesús significa obedecer, aunque eso signifique tener que experimentar la traición, el rechazo, la burla, la muerte, el desprecio, la indiferencia. ¿Verdad que no cuadra con el evangelio de la prosperidad eso? Porque ese es el verdadero evangelio, el de Jesucristo. Tienes que dejarlo todo por causa de Cristo. Y ir y sufrir y pagar el precio por servir al Señor.
San Juan capítulo 12, versículo 25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Uno de los desafíos más sorprendentes en el segundo Congreso de Manila, en 1989, sobre la evangelización del mundo, donde Jorge Otis, cuando habló del llamamiento al martirio, lanzando las siguientes preguntas: ¿será que nuestra lucha no tiene éxito en los países hostiles al evangelio porque hoy no hay cristianos dispuestos a enfrentarse al martirio? Una gran pregunta, y necesita una gran respuesta. Y dijo en este congreso en Manila, dijo también: ¿será que las iglesias jóvenes necesitan modelos de cristianos dispuestos a todo por Cristo? Dos grandes preguntas. Jesús dijo: si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Palabras de Cristo. Estas no son palabras del evangelio de la prosperidad, porque ahí Jesús está hablando de la realidad de la persecución. Tienes que pagar el precio. Jesús dijo: si me persiguieron a mí, ¿qué dice que le va a pasar a ustedes? También a vosotros os perseguirán. Así que no podemos suavizar el llamamiento misionero, no podemos suavizar el llamamiento a sufrir, no podemos rebajar o acomodar la enseñanza del Nuevo Testamento sobre la aflicción, sobre la persecución, solo porque todo nos va bien. No podemos rebajar el evangelio. No podemos rebajar la enseñanza del Nuevo Testamento en cuanto a la persecución que le toca vivir a la iglesia. Bien lo dijo Paul Washer: el evangelio de la prosperidad le ha hecho más daño a la iglesia que la persecución. La persecución nunca le ha hecho daño a la obra misionera. La persecución nunca le ha hecho daño a la iglesia en cualquier parte del mundo. Palabras de Cristo, Él dijo: ni aún las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia del Señor. Nunca le ha hecho daño, pero la teología de la prosperidad sí le ha hecho daño a la iglesia. La ha acomodado. En medio de las más terribles persecuciones, la iglesia ha avanzado en cualquier parte del mundo. Nunca se ha detenido. Por eso hemos cantado aquel corito por años: en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando. En las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando. ¿Alguien está entendiendo? Tenemos que estar preparados para sufrir por la causa de Cristo. Pregúntele al que está a la par si está preparado a sufrir por la causa de Cristo. Y me cuenta qué le contesta. Amén. Ustedes que están
están a punto de salir hacia una nación, los que me miran ahora y están a punto de salir hacia una nación como misioneros, sean buenos soldados y les animamos desde Iglesia Josué Gotera a que no retrocedan, como Cristo dijo: cuando tomes el arado, no mires a ningún lado y avanza. Avanza. Posiblemente hoy nos está viendo una familia misionera. Déjenme decirles, avancen, no se detengan. Posiblemente alguien acá en la iglesia dice: hermano Misael, yo quiero ir a las misiones. Lo preparamos y lo enviamos a las misiones. Pero con la salvedad, con pleno conocimiento, que seguir a Cristo es ir al martirio. Amén, hermanos. Vayan y cumplan el propósito de Dios en las naciones, dispuestos. Vayan y sufran por Cristo. Misioneros que nos ven en diferentes lugares, vayan y soporten y sufran por Cristo. A mayor sufrimiento, mayor gloria. A mayor sufrimiento, mayor gloria. A mayor sufrimiento, mayor cosecha. ¿Alguien está entendiendo? Hay que pagar el precio. Pablo intentó preparar a los creyentes para el sufrimiento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2 y 3 dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Cristianos de chocolate no caben en este evangelio. No, para ir a las naciones como misionero, tiene que saber ese texto. Para eso estamos puestos. En Hechos capítulo 14, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y usted dirá: hermano Misael, alguien dirá: ¿por qué Dios permite que pasen esas cosas? La pregunta debería de ser mejor: ¿por qué Dios ha determinado que ocurran esas cosas así? Porque forman parte del plan de Dios para su pueblo, del mismo modo que el sufrimiento y la muerte de Cristo eran parte del plan de Dios para la salvación. El sufrimiento de nuestros misioneros no es algo que el Señor no conozca. Él ya lo vio, lo experimentó y envió a 12 de sus discípulos a que pasaran los mismos peligros que él pasó. Mateo capítulo 10, versículo 16. Lucas capítulo 11, versículo 49. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: le envié profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. El precio de la obra misionera es inmenso.
Y Pablo dice, hemos sido destinados para esas cosas a fin de que nadie se inquiete por esas tribulaciones. Quiero que veamos 5 razones por qué sufren nuestros misioneros. Número 1, el sufrimiento produce fe y santidad. Hebreos capítulo 5 versículo 8 dice, y aunque era hijo, aprendió obediencia. Por lo que padeció, el proceso por el que él creció en obediencia fue el proceso del sufrimiento. Nuestra obediencia no solo necesita ser probada, sino también purificada de ese sentimiento de autosuficiencia que a veces nos caracteriza. Tu obediencia va a ser probada y va a limpiar todo ese sentimiento de que nosotros lo podemos hacer todo, para que entendamos que dependemos del Señor. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 8 y 9. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo no achaca su sufrimiento a Satanás, sino que dice que Dios lo planeó para que su fe aumentara. Amén, hermanos. Pero nosotros media cosita y le echamos la culpa al diablo, y el diablo no tiene nada que ver. Si le viene una tribulación, dice que es el diablo. Y aquí dice Pablo que no, ahí dice que fue Dios para poder afinar la fe de ellos. Familias misioneras, adelante, todo está planeado para tu ayuda. Dios derribó todos los elementos de apoyo del apóstol Pablo para que no tuviese más remedio que caer rendido ante su Dios y recibir su respuesta de la promesa de la resurrección. Quitar todo sentido de autosuficiencia de Pablo. Porque hay algunos de nosotros que nos creemos bien tipos, ¿verdad, hermanos? Y le queremos apantallar al Señor. Ya vas a ver quién soy yo. No andes jugando así. Y este es el propósito principal del sufrimiento misionero: alejarnos de lo que el mundo ofrece y empujarnos a poner nuestra esperanza única y exclusivamente en Dios. El sufrimiento es el medio principal que Dios usa para que sus hijos crezcan en compasión. Miles de misioneros a lo largo de los siglos han descubierto que las penalidades de la vida han sido para ellos la escuela de Cristo, donde han aprendido lecciones sobre la fe que no habían podido aprender en ningún otro lugar. Hay un misionero que se llamó Juan Patón. Estuvo como misionero en las islas Vanuatu desde 1858 hasta 1907. Perdió a su esposa 4 meses después de llegar a esa isla,
cuando solo tenía 34 años de edad. 2 semanas después, también moría su hijo, estaba solo y los tuvo que enterrar con sus propias manos. Él dijo, Juan Patón dijo, si no hubiera sido por Jesús y por la comunión que me concedió ahí, me habría vuelto loco y habría muerto ahí mismo en aquel cementerio solo. El sufrimiento produce fe y santidad en nuestros misioneros. Punto número 2, el sufrimiento hace que tu copa aumente. Cuando soportamos el sufrimiento con paciencia, lo que ocurre es que la recompensa de experimentar la gloria de Dios en los cielos aumenta. Busque por favor 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18, y dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La aflicción de Pablo produce o prepara su peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Parece que hay una relación entre el sufrimiento que uno soporta y el grado de gloria que disfrutará. Y la gloria supera con creces el sufrimiento. Por eso es que usted dice, ¿y cómo es que esta gente aguanta a sufrir todo eso en el campo misionero? Ahí está un versículo maravilloso. La gloria supera a todo sufrimiento. Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las tribulaciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El peso de esa gloria o la experiencia de esa gloria parece depender en parte de las aflicciones que hayamos soportado con fe y con paciencia. Váyase a Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12. Mire las palabras de Cristo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Estas palabras deberían de ser suficientes para regocijarnos en medio de cualquier tribulación. En medio de cualquiera. Lo que Jesús está diciendo es que cuando más sufras por la fe, mayor será tu recompensa. Punto 3, el sufrimiento es el precio que a veces hay que pagar. Dios usa el sufrimiento de sus misioneros para despertar a otros la indiferencia y hacerlos valientes. Filipenses capítulo 1 dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Qué los motivó a los filipenses a hablar más del evangelio? ¿Qué dice ahí? Las prisiones del apóstol San Pablo.
Pero ¿y nosotros qué hiciéramos? Esa es la gran pregunta. Si tiene que hacerlo Dios, usará el sufrimiento de sus hijos para que la iglesia que duerme se despierte y esté dispuesto a correr riesgos por el avance del evangelio. El sufrimiento y la dedicación del joven David Brainerd ha tenido un efecto en miles de personas. Hay una palabra que en hombres como Brainerd, en hombres como Jim Elliot, como Saint, como Roger John Derry, han tenido una revolución en toda una generación de estudiantes. Una y otra vez en sus testimonios de ellos se oían las historias de Guaroni. Era la entrega a Cristo en medio de cualquier circunstancia. Es lo que proclamo hoy, entrega. Tiene que haber mayor entrega de la iglesia sobre las misiones. Tiene que haber un redoble de nuestras fuerzas por las misiones, por nuestros misioneros. Y yo preguntaría hoy, ¿cómo está tu entrega hacia las misiones? El privilegio es de la iglesia. Nosotros somos los llamados a enviar y a sostener a cada familia misionera en el campo. ¿Alguien me está entendiendo? La ejecución del misionero Check, el 6 de marzo de 1981, logró levantar un gran celo por la causa de Cristo. Al año siguiente de su muerte, la cantidad de solicitudes para trabajar en la obra misionera se duplicó. Eso no es el tipo de movilización misionera que escogeríamos, pero ese el caso fue el que Dios lo escogió de esa manera. Juan capítulo 12, versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, diga fuerte lo que viene. Pero si muere, lleva mucho fruto. La muerte de este hombre al año siguiente duplicó las solicitudes de misioneros para el campo. Pero si muere, ¿qué dice la Biblia? Lleva mucho fruto. Punto número 4, el sufrimiento completa lo que falta. El sufrimiento del obrero en el campo ministra a los que están evangelizando y puede hacer que se abran al evangelio. Esa fue una de las formas como Pablo llevó el evangelio a los tesalonicenses. Habían ellos imitado a Pablo a soportar la aflicción con gozo. Sabían que él había vivido así por ellos. Y fue su sufrimiento el que los atrajo en su amor y en su verdad. Este es el tipo de misionero que Pablo tenía en mente. Su sufrimiento fue el medio que Dios usó para llevar salvación a la iglesia de Corinto. Los corintios pudieron ver cómo Pablo participaba de los padecimientos de Cristo, por lo que pudieron entenderlo de una forma más real. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros
y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Raye ese versículo. Y usted dice, hermano Misael, entonces a las aflicciones de Cristo le faltaba algo. A las aflicciones de Cristo no le faltó nada. Tenemos que entender bien este versículo. Pablo dice, lo que le falta de las aflicciones de Cristo se refiere a que aún no todo el mundo las conoce ni ha aceptado que Jesús tuvo que pasar por esas aflicciones por causa de los pecadores. Pablo se entregó no solo a llevar el evangelio de esas aflicciones a las naciones, sino que también se entregó para sufrir con Cristo. Váyase a 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 10, por favor. Por tanto, palabras de Pablo, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Todo lo soporto. ¿Por qué dice que lo soporta Pablo? ¿Cómo dice su Biblia? Por amor a los escogidos. ¿Por qué soportan los misioneros tanto martirio? Por amor a los escogidos. En las catacumbas debajo del Coliseo romano se estipula que murieron más de 6,000 mártires por la causa de Cristo. Y en una de las historias, anécdotas o testimonios, un niño es encontrado por uno de los oficiales romanos, donde le dice, necesito que me lleves a donde están los demás creyentes. Y el niño dice, no, tienes que matarme primero. Polio, si mal no recuerdo el nombre de ese niño. Por amor a los escogidos. ¿Por qué soportas tú algunas ofensas por el evangelio? Por amor a los escogidos. Ahora me gozo, dice Pablo, en lo que padezco por vosotros. O sea, nos está diciendo en buen salvadoreño, alégrense cuando padecen por causa del evangelio. Ay, te hiciste creyente, le van a decir en forma sarcástica y de burla. Alégrese. Dígale que está a la par, alégrese. Tiene mucho eco. Alégrense. Punto número 5. El sufrimiento refuerza la gran comisión. Con este término. Dios usa el sufrimiento de la iglesia para colocar a los misioneros en lugares a los que de otra manera no habrían ido. Esto es lo que Lucas quiere decir, que veamos en el martirio de Esteban y la persecución que tuvo lugar después. Dios envía a la iglesia al servicio misionero a través del sufrimiento que ésta experimenta. Por tanto, no podemos juzgar con demasiada rapidez los aparentes fracasos de la iglesia. Hechos capítulo 1 describe la estrategia divina de la persecución. No es casualidad que estas fueron precisamente las regiones a las que la iglesia tuvo que huir. Lo que no ocurre por obediencia, ocurre por la persecución. Como no quisieron obedecer, la obediencia no produjo, pero la persecución sí produjo. Empezó la iglesia, después de la muerte de Esteban, a meterse en todas esas regiones.
Para reafirmar el propósito misionero de la persecución, Lucas lo vuelve a mencionar en Hechos capítulo 1. Dicho de otro modo, la persecución envió a la iglesia no solo a Judea y Samaria, sino también a las demás naciones. Dios utiliza la persecución para beneficio de la misión de la iglesia. Amén, hermanos. Dios utiliza la persecución para beneficio de la misión de la iglesia. El precio de la obra misionera es inmenso. Esteban pagó con su vida. Dice la Biblia que sus enemigos no podían resistirse a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Y usted me puede decir, hermano Misael, pero Esteban vivo hubiera producido más, pero Dios lo vio de otra manera y produjo más. Escuche esto, por favor. El 9 de enero de 1985, el pastor Hristo K. de Bulgaria fue encarcelado, su crimen predicar en su iglesia. Condenado a 8 meses de prisión, cuando salió escribió: tanto los prisioneros como los carceleros tenían muchas preguntas y resulta que tuvimos un ministerio más fructífero, servimos mejor a Cristo en la cárcel, dijo. ¿No cree que usted necesita una carceleada, hermanos, para hablar de Cristo? Escúchenme lo que estoy hablando. Usted necesita, o yo necesito, para que de verdad hagamos el evangelismo. Dijo este misionero: en la cárcel serví mejor al Señor. Las palabras de Jesús son tan relevantes hoy. Os perseguirán entregándolos a cárceles y esto dará la oportunidad de testificar. Por medio de la cárcel hubo una oportunidad para hablar de Cristo. Por medio de un problema que te llegó a ti y a mí, hubo oportunidad para hablar de Cristo. ¿Estás entendiendo, hermano? Las palabras de Jesús son tan relevantes hoy. El dolor de nuestros planes frustrados tiene lugar en los propósitos de Dios para el avance del evangelio. Los cristianos no somos llamados a llevar una vida malhumorada, ni siquiera en medio del sufrimiento. Hemos sido llamados a gozarnos. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 4 al 13. Si no gozaos, dice, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Santiago 1 y 2 dice: hermanos míos, tened como sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Vengan de pie, por favor. Quiero que escuche. Quiero que escuche esto, lo que sucedió en la vida de Hudson, para cerrar. Cuando Adoniram Hudson y su esposa llegaron a Rangoon, Birmania, no había ningún cristiano en ese país. Hudson acababa de renunciar a la invitación de pastorear la iglesia más grande de Boston. En cambio, se puso a la tarea y se fue para las Birmanias y hizo una tarea al parecer imposible de traducir las escrituras al birmano. Pasaron 2 años y al fin un convertido. ¿Cuántos años pasaron? 2 años. Y sucede una conversión. El hombre que se convirtió, Moung Nai,
Y sin embargo a Hudson le esperaban muchas pruebas. Fue encarcelado, torturado por el rey de Birmania. Murieron varios de sus hijos y su esposa, pero poco a poco antes de su muerte, en 1850, completó la primera Biblia birmana y terminó la mayor parte del primer diccionario birmano-inglés. Murió orando por la cosecha espiritual de la semilla que había sembrado. 100 años más tarde, había 200,000 cristianos en Birmania, el resultado directo de la paciencia y del sufrimiento de uno de nuestros grandes misioneros, Adoniram Hudson. Posiblemente me mira un misionero salvadoreño esta noche, o varios, o de otros países, misioneros de Centroamérica, de Latinoamérica. No sé dónde Dios te ha puesto. Posiblemente no hay mucho fruto en este momento. Es más, quizás alguna iglesia dejó de apoyarte, pero esta tarde Dios te dice, en medio del sufrimiento, ten paciencia que llegará el fruto. Posiblemente hay un misionero que ya quiere tirar la toalla, pero esta noche Dios te dice, a mayor sufrimiento, mayor gloria. Aquí está una iglesia que ora por los misioneros. ¿Alguien está entendiendo esto? A mayor cosecha, mayor persecución. Posiblemente no te han sellado el pasaporte en algún consulado. Dios sigue trabajando. A mayor sufrimiento, mayor gloria. Estás pasando alguna angustia, algún desprecio, falta de apoyo, lo que sea. Dios te envió a ese lugar y tienes que terminar tu tarea. Posiblemente a ti Dios te está llamando a las misiones. Y dices, pero mi mamá no me va a dejar ir. Cuando yo le dé la noticia a mis padres, ¿qué van a decir ellos? Déjaselo a Dios, que Él te abrirá las puertas. Y si tú que estás acá, o tú ahí en tu hogar, o donde quiera que nos veas, si Dios te pide un hijo, y usted dice, hermano Misael, pero muchos sufren, no te preocupes, que Dios le dará las fuerzas. No te preocupes, que Dios lo sustentará. La obra misionera nunca ha fracasado. La obra misionera nunca ha fracasado. ¿Alguien puede decir amén? La obra misionera nunca ha fracasado. No me están entendiendo, hermano. La obra en las misiones nunca ha fracasado. Oh, maravilloso Dios. Adórelo. Adórelo a Él. Adórelo un momento a Él. Levante su voz por las naciones. Que Dios abra los cielos sobre las naciones. Que estás para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración. Asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Espíritu, avívanos, te anhelamos.
Dios sobre las naciones. Ábranse las puertas en el nombre de Jesús. Hermanos, te anhelamos, Dios. Adórelo, adórelo a Él. Adórelo a Él. Muévete, Señor. Venga aquí tu Venga reino. aquí tu reino, oh gran Dios. Una y otra vez ese coro, una y Que otra se vez. abra el cielo. Ábranse las Muévete, puertas. Señor. Ábranse las puertas en las Venga naciones. aquí tu reino, Nuevos obreros para las oh misiones. gran Dios. Nuevas obreras para las Que misiones. se No hay abra cielo el cielo. cerrado, Levante su voz esta noche. tu reino Levante su voz. Venga aquí tu reino, Ábranse los cielos. En el nombre de Jesús. No hay cielo Nuevos obreros. se abre, Nuevos obreros. se mueve aquí. venga aquí tu Y reino. está nuestra esperanza, oh gran Dios, Sí, oh Señor. gran Dios. No hay cielos cerrados, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielos cerrados, se abre, Ábranse, tu reino ábranse. se mueve Las aquí. naciones al Evangelio. En ti está En el nombre de Jesús. oh gran Dios, Sea la mano de Jehová. Dios. No hay cielos cerrados, se abre. Sí, Señor. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielos cerrados, se abre. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Oh, 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 Sí, Señor. No hay cielos cerrados, se abren, tu reino se mueve aquí. Adórelo a Él. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. La gran oh esperanza gran para las Dios. naciones es No Cristo. hay cielos cerrados, se abren, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielos cerrados, se abren, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielos cerrados, se abren, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielos cerrados, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielos cerrados, se abren, tu
reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielos cerrados, se abre. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielos cerrados, se abren. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, oh gran Dios. Que se abre el cielo, iglesia. Oh Señor, tú eres nuestra esperanza. Señor, bendice nuestros misioneros. Señor, bendice la obra nacional misionera. Levante su clamor esta noche y vamos a poder interceder por nuestras familias misioneras. Levante su corazón esta noche y dígale: Señor, en medio del sufrimiento, sé que puedes sostener a nuestros misioneros. Esta generación necesita entender que el precio es muy alto. Es la propia vida la que se juegan nuestros misioneros. Y es la iglesia la que tiene que estar detrás de ellos, apoyándolos. Y esta noche, Señor, mueve tu mano en las naciones. Salva las almas en medio de las etnias. En todos los idiomas, mueve tu poder y tu palabra, Señor. Glorifica tu gran nombre en medio de las naciones. Que Cristo sea predicado en medio de las naciones. Que únicamente Cristo sea el centro de nuestro evangelio. Venga que tu reino, oh gran Dios. Padre celestial, salva las almas. Si usted que está ahí, o usted que ha venido al templo hoy, no tiene a Cristo como Señor y Salvador de su vida, yo le invito a que le entregue a Jesús su corazón. Es el único medio de la salvación en el mundo. ¿Qué debo de hacer para ser salvo, hermano Misael? Solo repita una oración de fe conmigo esta noche y lance su alma sobre Cristo. Dígale conmigo: Señor Jesús, esta noche confieso que soy un pecador, pero hoy me arrepiento de toda mi maldad. Hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Por Cristo Jesús. Amén. Oh Señor.